¿Están bendecidos, me imagino? Amén. ¿Sí están bendecidos? Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento para pedirle al Espíritu Santo que ministre nuestras vidas con la palabra. Y vamos a estar en estos miércoles hablando acerca de gigantes. Y hoy vamos a hablar de un gigante que vamos a aniquilar, a derrotar. Y es muy importante que nosotros lo hagamos. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí me puede dar un poquito más de volumen aquí arriba, por favor. Te lo voy a agradecer. No sé si es la posición de los monitores. Amén, vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este momento por tu amor, tu presencia, tu poder sobre nosotros. Gracias, Padre, por darnos de tu amor. Nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos están preparados para recibir tu palabra. Instrúyenos a través de tu palabra. Ministranos a través de tu palabra. Enséñanos tu propósito y tu voluntad a través de tu palabra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero que vayan allí en sus Biblias al capítulo 1 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 1. Dicen amén si me escuchan bien. Amén. Dicen amén al vecino si me escuchan bien. Todos dicen amén al vecino si me escuchan bien. Les voy a explicar algo en este momento. El capítulo 1 del libro de Deuteronomio es como un resumen de los sucesos, de los eventos que se dieron en el capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Números. ¿Se recuerdan? El capítulo 13, capítulo 14 narra cuando Moisés envía a los espías a recorrer la tierra prometida. Ellos van, espían. Ustedes saben que son 12 príncipes, regresan, dan un reporte. 10 de ellos deciden desanimar al pueblo, sembrar temor en medio del pueblo, y dice ahí que el Señor se enoja con ellos y el Señor declara que esa generación incrédula, esa generación que no creyeron, no van a entrar a la tierra prometida. Y ellos anduvieron deambulando en el desierto. ¿Cuánto tiempo anduvieron? ¿Se recuerdan? 40 años. 40 años anduvieron en el desierto. Geográficamente hablando, la distancia que había aproximadamente al salir desde Egipto y llegar hasta la posición geográficamente donde se puede ubicar de acuerdo a la narrativa bíblica, les iba a llevar aproximadamente, algunos historiadores dicen 15 días, otros 3 semanas. Y vamos a ser un poco más, como se dice, reales en cuanto a eso. Y vamos a decir que la distancia que les llevaba desde que salieron a Egipto hasta entrar a la tierra prometida era aproximadamente, vamos a decir, un mes caminando. ¿Qué les parece? Un mes. Tenían que caminar para llegar a la tierra que Dios había prometido. Si usted quiere decirlo 15 días está bien, si quiere decirlo 3 semanas, pero estoy diciendo un poquito más, vamos a decir un mes le llevaba caminando para entrar a la tierra prometida, pero anduvieron 40 años para llegar a esa posición.
Y todo fue en gran parte por la información que ellos recibieron y en gran parte por el temor que tuvieron. Y eso les ganó un título de ser incrédulos. Entonces, todo este capítulo 1 de Deuteronomio nos da como un resumen, nos narra cosas que no leímos, que no se leen en el capítulo 14, el capítulo 13 y capítulo 14. Y él comienza a hablar, Moisés, en este capítulo, pero déjame recordarte algo. Para que tengan mayor información acerca de esto, vayan al año pasado en el canal de YouTube de la iglesia, en uno de los meses de diciembre, no les puedo decir exactamente, pero sí me acuerdo del título donde dice que en el amor no hay lugar para el temor. Y hablo de varias cosas acerca del temor. Porque algo que se va a estar dando al final de los tiempos, se va a estar moviendo mucho el espíritu de temor, y el espíritu de temor viene acompañado con el control. Cuando hay temor, tú puedes controlar. Cuando hay temor, tú puedes controlar a las personas. Y me puse a meditar en esto porque teniendo una plática con una persona que no es de la iglesia, pero estaba haciendo un trabajo para nosotros, una persona creyente, y esta persona me dijo: está terrible todo esto. Le digo: ¿qué pasa? Y me dice: no, pues ahora con esto del monkeypox, esto y lo otro, y me dice: y acabo de escuchar la noticia también de que viene otro virus que está saliendo de China, que no sale en el nombre, pero que también es bien peligroso. Y me dice: y esto del monkeypox se pasa si uno toca la superficie que tocó la persona que anda infectada. Le dije: ¿verdad? Le digo: ¿dónde lo leíste? Y me dice: no lo leí, me lo dijeron de que alguien lo oyó en las noticias. Y el día de ayer escuchaba de que se van a estar ofreciendo vacunas para eso, y que va a ser una vacuna dada en aproximadamente 5 dosis. Yo digo: ¿cuánta gente va a correr a eso? ¿Cuánta gente va a correr a este tipo de situación? Así que yo hoy quiero que hablemos aniquilando al gigante del miedo. Aniquilando al gigante del miedo. Y para hablar acerca de eso, de esa definición, pero la repito nuevamente en este momento, la definición de miedo o temor, porque son casi sinónimos, son un tanto parecidas, pero vamos a usar la palabra miedo. Y el diccionario define la palabra miedo o temor, dice: el miedo es una emoción angustiante despertada por una amenaza real o imaginaria que te paraliza de cualquier buena acción y causa preocupación, ira, depresión, enfermedad y paranoia constante. Lo repito, se define la palabra miedo o temor como una emoción angustiante despertada por una amenaza real o imaginaria que te paraliza de cualquier buena acción y causa preocupación, ira, depresión, enfermedad y paranoia constante. El miedo se apodera de las personas en cualquier estación de la vida. Personas temerosas de que algo de su pasado les persigue, personas temerosas de que algo en el presente les molesta o les amenaza o les preocupa constantemente, personas temerosas de algo en el futuro que desafíe su fe y los sueños de la vida misma, diciendo: no, pues con esto, todo esto que pasa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Vamos a ver en este capítulo 1 de Deuteronomio cómo el temor causa ciertas cosas en la vida de una persona, y vamos a ver de que la necesidad de aniquilar el gigante del temor, el gigante del miedo, aniquilarlo. Hay que matarlo, no hay que jugar con él, hay que matarlo, hay que aniquilar ese tipo de gigante. No podemos nosotros estar como
dejándolo vivo. Pero para eso vamos a leer, por lo menos vamos a comenzar a leer desde el versículo 9. Quiero leerles la historia, yo sé que todos ustedes la han leído, pero lo vamos a leer una vez más. Recuerde, estamos hablando sobre aniquilando al gigante del miedo, al gigante del temor. Recuerde, cada vez que una persona cae en temor, esa persona va a tener gran preocupación, va a poder tener ira, va a poder tener depresión y va a poder tener enfermedades y una paranoia constante, un temor constante. Eso es malo, eso es que te contamina esto, te contamina lo otro, te contamina aquí. Estoy hablando de gente que conoce de Dios, de gente que entienden lo que deberían entender, lo que es la fe. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, por favor, Deuteronomio 1:9. Y en aquel tiempo os hablé diciendo, este es Moisés hablando, yo solo no puedo llevar la carga de todos vosotros. Y el Señor vuestro Dios os ha multiplicado, el Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí que sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Y vosotros me respondiste y dijiste, bueno es que se haga lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestra tribu, hombres sabios y expertos. Diga conmigo, hombres sabios y expertos. Una vez más, hombres sabios y expertos. Recuerden, la gente que Moisés escogió para que estuvieran al frente eran hombres sabios y expertos. Y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y de 10, y oficiales para vuestra tribu. Y en aquella ocasión, dice el versículo 16, mandé a vuestros jueces diciendo, oíd los pleitos de entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre un hombre y su hermano o al forastero que está en él. No mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para vosotros me lo traeréis a mí y yo lo oiré. En aquella misma ocasión, es decir, cuando había nombrado todo esto, en aquella misma ocasión os mandé todas las cosas que deberíais hacer. Partimos, dice el versículo 19, de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Y os dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor vuestro Dios va a darnos. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. No temas ni te acobardes. Voy a ir haciendo pausa. Lo primero que el temor causa en la vida de personas es que el temor atrasa, posterga o ignora el plan de Dios. Los israelitas sabían que Dios tenía un plan para ellos. Sabían que Dios había hablado de la tierra prometida. Estoy hablando de gente que habían visto a Dios obrar maravillas. Este es el mismo grupo de personas que vieron las 10 plagas, vieron cómo Dios los liberó, vieron cómo Dios actuó, vieron cómo Dios intervino sobrenaturalmente, los salvó, los liberó. Hizo Dios cosas portentosas, cosas maravillosas. Sin embargo, estas personas que recibieron indicación de Dios, Dios les dijo, no teman ni se acobarden. Moisés les está repitiendo eso. Les digo, Dios les ha dicho a ustedes, no teman, no se acobarden. Sin embargo, los israelitas, debido al temor, debido a ese temor que manejaban sobre sus vidas, ellos postergaron el tiempo de Dios.
Algo que podía haber sido un mes para entrar a la tierra prometida, algo que podía haber sido cuestión de semanas, se convirtió en cuestión de años. 40 años en el desierto. Todos sabemos muy bien lo que dice 2 de Timoteo 1:7, cuando Pablo está animando a Timoteo y le dice: Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de temor, Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Romanos capítulo 8 en el versículo 15 dice que no debemos de volver otra vez a la esclavitud, que somos hijos. Proyecta por favor Romanos 8:15. Recuerde, cada vez que uno camina en temor, uno está postergando el plan de Dios o uno está ignorando lo que Dios ha dicho. Proyecten por favor Romanos capítulo 8 versículo 15 para que lo vean todo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido, dice, léanlo conmigo, listo, 1, 2, 3. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Miren lo que dice ahí claramente. Claramente dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Tú y yo no recibimos un espíritu de esclavitud. Tú y yo no recibimos ese tipo de espíritu. Dice, para volver otra vez al temor. Dice, no hemos recibido eso. Y eso es lo que trato, iglesia, de comunicar a veces cuando yo veo creyentes con mucho temor, creyentes atemorizados, creyentes que le creen más a las noticias, creyentes que no entienden cómo funciona la ciencia. La ciencia es ambigua, la ciencia es busca su conveniencia, Dice, no, pues la ciencia, por hacerle caso a la ciencia, tuvieron las iglesias, las casas de adoración cerradas por mucho tiempo, por hacerle caso a la ciencia. ¿Y qué pasaba con la ciencia? La ciencia estaba equivocada. Hace poco se llevó un festival grandísimo en San Francisco, en la comunidad gay, la comunidad lesbiana, un festival grandísimo, y dan instrucciones de todo lo que deben de hacer. ¿Saben cuáles eran las instrucciones que ponían en su website? Ponían: si tú tienes monkeypox, solo tápate y vente así. Y la ciencia sabe que había ahí un alto índice de contagio, pero no se canceló. La ciencia es ambigua. Cuando conviene, sí. Cuando no conviene, no. Y la gente creyente, por eso me gusta la frase del apóstol Pablo cuando dice la llamada ciencia. ¿Saben? Una de las dudas que a veces se da es que para probar algo, para que algo sea probado, para que solo se llevó una línea, y yo no voy a hablar mucho de eso, pero para que algo sea probado, tiene que haber la tesis que está presentando una persona, y tiene que permitir que alguien la escudriñe para ver si puede presentar una antítesis y demostrar que eso es lo correcto o eso no es correcto. ¿Saben qué? En estos últimos 2 años que han pasado, la ciencia ha pasado completamente por alto ese proceso científico. Yo digo, ¿por qué? Uno como hijo de Dios, si uno camina en temor, uno atrasa el plan de Dios, uno ignora el plan de Dios. Uno puede. ¿Cuánta gente han dejado de servir a Dios por temor? ¿Cuánta gente han dejado de tener gente en sus casas por temor? Dice, no nos reunamos en las casas, sigamos haciéndolo en línea, por temor. No es que quieren ser precavidos, tienen temor que algo les vaya a pasar, que algo les vaya a suceder. Definitivamente que el temor posterga, atrasa o ignora el plan de Dios. Ustedes no tienen idea, pero uno hablando con pastores, yo hablando con pastores, he hablado con pastores de diferentes naciones, de diferentes áreas, de diferentes regiones, y
todos han experimentado lo mismo, todo exactamente lo mismo, todos asombrados. Pues tenía gente aquí, me decía que les miraba bien firme, que les miraba bien comprometidos, que les miraba bien fieles, pero al final resultó siendo otra cosa. Gente llena de temor. El temor atrasa. Cuando Moisés está hablando esto y le informa a ellos de ese versículo, recuerden, algo interesante de lo que estamos leyendo es que este capítulo 1 nos da como el resumen de los sucesos, el resumen de todo lo que pasó en ese tiempo. Miremos algo más. Si ustedes leen conmigo, después de explicar Moisés lo que fueron a recorrer, lo que fueron a hacer, o lo vamos a leer, ¿hasta dónde leí ahorita? Hasta el versículo 21. El versículo 21 dice: entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a la cual entraremos. Y me agradó el plan, y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Y ellos partieron. Y sabemos que el número nos dice que estos que se escogieron eran príncipes, eran los líderes, eran los que estaban al frente, eran gente de respeto, gente de entendimiento. Dice versículo 24: ellos partieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra, tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos los trajeron y nos dieron un informe diciendo: es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Dijeron: es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son más grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos ahí a los hijos de Anac. En este resumen de Deuteronomio, lo primero que Moisés les recuerda a ellos, les dice: ustedes vieron el fruto de la tierra, ustedes vieron el resultado. Dice en el versículo 26, dice: sin embargo ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor. Lo segundo que el temor hace en la vida de una persona es que el temor distorsiona los propósitos de Dios. Ellos comenzaron a prestarle atención a otras cosas. Ellos comenzaron a prestarle atención a lo que miraban sus ojos, al informe que habían escuchado, a la noticia que habían escuchado. Hay tantas irregularidades, hay tantas cosas que se dan. Y cuando uno comienza a averiguar un proceso, uno dice: no, definitivamente que cuando algo se distorsiona y causa temor sobre la vida de una persona, el propósito de Dios se interrumpe. Ellos no quisieron entrar. Ellos se rebelaron contra el Señor. Y la razón que leímos ahí en el versículo 28, donde ellos dijeron: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las regiones son más grandes y fortificadas hasta el cielo. ¿Se recuerda el temor que se sentía en las calles? Yo recuerdo cuando veníamos y estábamos transmitiendo y solo éramos un grupo pequeño de personas y veníamos manejando en el freeway, casi no había nadie, el freeway estaba casi completamente vacío y tú podías sentir prácticamente como una sombra de temor. Porque se nos había dicho que eso estaba en el aire. ¿Se recuerda? Que eso estaba en el aire. Se nos había dicho que una vez que te pusieras eso, no te preocuparas, no te iba a dar. Y comienzan este montón de irregularidades. El temor. Yo quiero que sepan algo, iglesia, se los he mostrado en otras veces, se los he enseñado. El temor es un espíritu. Cuando una persona está caminando en temor, se está dejando influenciar por ese espíritu
en su vida. Y el temor distorsiona los propósitos de Dios. Si ustedes ven ese versículo 26, claramente dice: sin embargo no quisiste subir y os rebelaste contra el mandato del Señor vuestro Dios. En ese mismo capítulo 1, en el versículo 21, Moisés le está recordando al pueblo que el Señor le dijo: no temas ni te acobardes. No temas ni te acobardes. En estos mismos versículos que acabamos de leer, vemos lo tercero: el temor desalienta, desanima al pueblo. El temor desanima a la gente. La pregunta del versículo 28 es: ¿a dónde subiremos? En este tiempo la gente se pregunta y dice: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no quita esto? ¿Por qué Dios no anula esto? Y comenzamos a darle la responsabilidad a Dios. Y Dios nos ha dicho: no temas. Dios nos ha dicho: sé valiente. Porque si uno aniquila el gigante del miedo, uno va a comprender el plan de Dios, uno va a entrar en el propósito de Dios, y uno no se va a desanimar, no se va a desalentar, no se va a dejar uno intimidar por lo que los medios de comunicación nos puedan decir. Ayer, yo no sé si fue el canal 34 o fue Telemundo, donde dijeron: la comunidad latina es la más propensa al monkeypox. Y dijo: ¿what? Digo, en cuestión de 4 o 5 días ya llegaron a esa conclusión. ¿Cómo hicieron el estudio? ¿Dónde está el montón de gente contaminada que llegaron a esa conclusión? Que la comunidad latina esté en alto riesgo. ¿Sabe lo que quieren hacer? Sembrar temor. Sembrar temor para que la gente salga corriendo a ponerse algo para quitarle el temor. Y no se le va a quitar. El temor causa desaliento. Si ven ustedes del versículo 29 al versículo 33, leamos, lo dice el versículo 29. Entonces yo os dije: no temáis ni le tengáis miedo. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debías andar. Mis amados hermanos, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo quiero que entiendan. No sé si estoy comunicando lo que deseo comunicar. Estamos hablando de un pueblo que anduvo 40 años en el desierto, en círculo, deambulando por la incredulidad y el temor que tuvieron. Pero quiero que sepan algo: a pesar de que Dios se enojó con esa generación, con ese pueblo, algunos teólogos piensan que había aproximadamente unos 2 millones de personas. De ese tamaño era la congregación del desierto, aproximadamente 2 millones de personas. Sin embargo, para protección de ellos, para un recordatorio diario que Dios estaba con ellos, ¿sabe lo que pasaba? Durante el día una nube les cubría. La nube de la presencia de Dios.
La Biblia dice que durante esos 40 años el calzado de ellos no se desgastó, la ropa no se desgastó. Dios milagrosamente los sostuvo durante la noche. ¿Qué había durante la noche? ¿Por qué ellos seguían caminando? Porque durante la noche había una columna de fuego. Imagínate una columna de fuego. Dios diariamente recordándole a ellos. Pero Moisés dice: no quisisteis. Moisés recordándole a ellos, tuvieron temor y no alcanzaron eso. Mis amados hermanos, claramente Moisés les está diciendo: Dios dijo que iba a pelear por ustedes. Sí, Dios les dijo: sean valientes, no teman, no desmayen. Pero Él iba a pelear la batalla por ustedes. Él iba a pelear por ustedes. Y no solamente eso hacía Dios. Dios iba delante de ellos. Dice, mire el versículo 33, dice, o leamos desde el 32, dice: pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios. ¿Qué les acaba de decir Moisés? Dios los llevaba como un padre lleva a su hijo, hasta llegar al punto donde quieren llegar. Dice, Dios les llevaba ahí. Y no solamente eso, versículo 22 dice, 32, perdón: pero con todo esto no confiaste en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar. ¿Se imaginan? Iglesia, ¿están escuchando lo que estoy diciendo? ¿Sí entienden de que Dios les buscaba el lugar donde acampar? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Si Dios escoge el lugar para ti para acampar, ¿crees que ese lugar va a ser peligroso? ¿Crees que ese lugar va a ser de destrucción? ¿Crees que ese lugar va a ser donde te va a hacer falta algo? Dios escogía el lugar para ellos, para acampar. Dice: con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debéis andar. Hay un camino por el cual se debe de andar. Hay un camino por el cual debemos nosotros de permanecer. Hay un camino por el cual nosotros debemos de hacerlo. Sin embargo, vemos aquí, lo número 4, es que el miedo no cree en las promesas de Dios. El miedo no cree en las promesas de Dios. Y lo número 5 lo vemos en el versículo 26. El temor desobedece los principios de Dios. Claramente dice: sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato de vuestro Dios. No quisieron, tomaron la decisión de no querer. ¿Cuánta gente en este tiempo ha tomado la decisión: ya no voy a servir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a continuar? Es que no es lo mismo, es que no se siente lo mismo, es que esto y lo otro, y comienza con unos argumentos todos raros. Todos raros. El miedo no cree en las promesas de Dios. El temor desobedece los principios de Dios. Por eso es que las tinieblas quieren que el pueblo de Dios camine en temor. Por eso. Porque el temor va a hacer todo esto en nuestras vidas. El temor va a postergar o a ignorar el plan de Dios. Cuando una persona está con temor, va a ignorar el plan. Ustedes sabían que en este momento, en este tiempo, hay personas de la congregación que no asisten a la iglesia porque tienen miedo a contaminarse. Tienen temor. ¿Dónde está la fe de estas personas? Y lo digo con todo respeto: ¿en qué tipo de Dios creen? ¿Qué Biblia usan? ¿Qué versión tienen? ¿Qué tipo de versión bíblica usan? ¿Qué aplicación le dan? Cuando Pablo dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuando Pablo le escribe a los romanos, dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud,
para volver otra vez al temor. Hemos recibido la adopción, somos hijos de Dios, hijos y hijas de Dios. Porque el temor produce todo eso. Recuerden eso, cuando una persona comienza a caminar en temor, va a atrasar o va a ignorar el plan de Dios. Ya lo hemos visto en muchas personas, ignorando el plan de Dios. Los Estados Unidos de Norteamérica, poco a poco, así como siguen las cosas, está avanzando más a, después de ser una nación cristiana, a convertirse en una nación secular con cristianos, como la Europa de hoy en día. Un área que un día fue la cuna de grandes revelaciones, fue la cuna de grandes nacimientos, fue la cuna de grandes cosas que se dieron para transformar la cristiandad. Y hoy en día es el área más secular, más difícil de hacer ministerio en el mundo, porque es gobernada por gobiernos seculares que tienen cristianos que viven ahí. Los Estados Unidos se está convirtiendo en eso. Y la razón es que grandes ministerios en América están teniendo el síndrome del avestruz. Piensan que con meter la cabeza en el suelo, ignorar todo lo que está pasando alrededor, las cosas no les van a afectar. A los legisladores no le importa. Es más, los legisladores lo que les interesa es que uno no le preste atención a nada de esto. No le preste atención a nada de esto. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? En el tiempo que me queda les digo. Si el temor posterga o ignora el plan de Dios, si el temor distorsiona los propósitos de Dios, si el temor causa desaliento en la vida de una persona o desánimo, si el temor causa que uno deje de creer en las promesas de Dios, y si el temor causa que uno desobedezca los principios de Dios, necesitamos hacer algo para aniquilar ese gigante del temor, del miedo. ¿Qué debemos de hacer? Nuevamente, si ustedes ven en el versículo 26, proyectemos el versículo 26 nuevamente. Después de narrar todo Moisés, no sé por qué se me está cruzando a cada rato el nombre del apóstol Pablo, pero es Moisés del que estoy hablando. Versículo 26 dice Moisés: sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato de vuestro Dios. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero que una persona debe de hacer, la persona que está caminando bajo temor, la persona que no medita para nada en la palabra o no se acuerda de lo que la palabra dice y comienza a caminar en temor, es que uno debe de primeramente confesar el temor como pecado. No estoy hablando de asustarse, porque a alguien le puede hacer algo y lo asustan a uno. Estoy hablando de temor, de miedo, que causa que la persona actúe de una manera diferente. El salmista, en el Salmo 34, déjenme cerciorarme, en el versículo 1 al 4,
Salmo 34, versículo 1 al 4. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. Esa es la característica de una persona que ama a Dios y que cree en Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloría mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Uno debe de, si una persona quiere superar y destruir este gigante, lo primero que debe hacer esa persona es confesar el temor, acercarse a Dios y confesar el temor como un pecado. Señor, perdóname porque he permitido que el temor me controle. Señor, perdóname porque he permitido que el temor tenga influencia sobre mi vida. Uno debe de confrontar eso, uno debe de confesar el temor, el miedo como un pecado. Porque si uno se acerca al Señor, dice el versículo 4, nuevamente lo leo, pongamos el versículo 4 del Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Versículo 5. Los que a Él miraron fueron iluminados, aleluya. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Esa declaración, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esa declaración en este Salmo 34 está en el contexto de una persona que busca al Señor y el Señor le libra de todos sus pecados. Algo más que uno debe de aprender a hacer en Deuteronomio, en el capítulo 31, en el versículo 6, Deuteronomio 31, 6 dice: sed firmes y valientes, no temáis ni atemoricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Una vez que uno ha confesado el temor como un pecado, uno debe de aprender a reclamar y hacer suyas las promesas de Dios de protección. Aquí claramente está diciendo: sed firmes y valientes, no temáis ni os atemoricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el versículo 8 dice: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Y uno debe decir: Señor, tú estás conmigo. Padre, tú estás conmigo. Señor, tú estás sobre mi vida. Señor, tú estás haciendo algo a favor mío. Tu palabra dice que tú no me vas a desamparar, no me vas a dejar. Tu palabra dice que tú vas conmigo. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de uno, lo defiende. ¿Sabían ustedes? Yo no sé si tú sabías. Las abuelas no estaban tan mal. Mi abuela no estaba lejos de la verdad y la realidad. Cuando le enseñan a uno, yo no sé, esto es para los que ya tienen más millaje en la vida, donde los padres le enseñaron a uno. Yo creo que mi abuela me enseñó a que yo repitiera la oración del ángel de la guarda. Y ella me decía: hay un ángel siempre cuidándote. Y era algo así como: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Algo así, todavía me acuerdo algo.
Y cuando fui a leer las Escrituras, me doy cuenta que hay ángeles asignados a cada creyente. De acuerdo al libro de Hebreos, son ángeles al servicio de los santos. Obviamente, uno no los va a adorar, uno no los va a idolatrar, pero en el mundo espiritual no estamos solos. Si creemos en Dios, Él nos va a ayudar. Es más, cuando una persona parte de este mundo, una persona, un hombre, una mujer de Dios que ha servido al Señor y ha tenido su corazón para el Señor, esa persona es transportada por ángeles a la presencia de Dios. Reclama las promesas de Dios sobre tu vida. Y cuando hablo de reclamo no es queja. Me explico cuando digo la palabra reclamar. Reclamar es que uno entiende e encuentras esta promesa y tú la reclamas, es mía. Eso que el pastor está hablando es mío. De eso que se está refiriendo es sobre mi vida. Lo creo, lo recibo sobre mi vida. De eso se trata cuando uno está reclamando algo sobre la vida de uno. El versículo 1 del Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Alguien puede decir en esta noche fuertemente: el Señor es mi luz y mi salvación? ¿Alguien lo puede decir fuertemente: el Señor es mi luz y mi salvación? ¿Alguien lo puede decir fuertemente: el Señor es mi luz y mi salvación? Mira lo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Eso es lo que la palabra dice. Pero muchos creyentes le creen más a las noticias que a lo que dice la palabra. Y por eso su vida se neutraliza. Por eso la vida de ellos se detiene. Y dejan de avanzar como Dios quiere que avancen. Dejan de lograr cosas como Dios quiere que dejen de lograr cosas. Y la obra de Dios se afecta. La obra de Dios es afectada. En el Salmo 118, el salmista está hablando algo poderoso. En el Salmo 118, en el versículo 6, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice: no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué es lo que hace uno para aniquilar al gigante del temor? Número uno, uno confiesa el temor como un pecado. Porque no creo que sea nada bonito tener un demonio dentro. No creo que sea nada bonito estar bajo la influencia de un espíritu y uno sentirse que uno está bien. Cuidado de salud, sí, entiendo. Un protocolo de salud, lo entiendo. Pero temor, ¿lo hacemos por salud o lo hacemos por temor? ¿Qué vamos a andar nuevamente? ¿Vamos a andar con guantes de hules todo para no tocar nada y no infectarnos? Y después se comprueba que no era así. Cada vez que los gobiernos no permiten que se escuche el otro lado de la historia, algo huele mal. Algo no está bien. Especialmente en la cuestión científica. La fundadora de America's Frontline Doctors. Ustedes pueden ir a ese website y van a encontrar cantidad de recursos. America Frontline Doctors. La fundadora de esa organización. ¿Cuál es esta organización? Doctores que los corrieron de los hospitales, de las clínicas, por no creer lo que los medios de comunicación estaban diciendo. Ella en este momento está presa. La metieron presa 60 días para castigarla. Aprendamos a reclamar las promesas de Dios.
No caminemos en temor. El Señor es... ¿Alguien puede decir lo que dice ese versículo 6? Proyecta por favor el versículo 6 del Salmo 118. El Señor dice: está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es cuando uno se agarra de esa promesa de Dios. Y lo último que uno tiene que hacer, le di 3 cosas en cuanto a cómo aniquilar al gigante del temor. Número 1, ¿qué es? Hay que confesar el temor como un pecado. Número 2, hay que reclamar las promesas de protección. Recuerda, cuando digo reclamar las promesas de protección, es que uno dice: esta palabra es para mí. Esta palabra la aplico a mi vida. Esta palabra es mía. Tú lees, por ejemplo, dice: ninguna arma forjada prosperará contra ti. Tú dices: esa palabra ahí en Isaías es mía. Ninguna arma forjada que se levante contra mí va a prosperar. Ninguna enfermedad, ninguna intimidación, ningún tipo de esta situación va a prosperar sobre mi vida, porque tengo mi confianza en el Señor. Amén. Y alguien dijo por ahí: bueno, ¿y qué pasa si la persona se infecta? El Señor es mi luz y salvación, no temeré mal alguno. Y uno comienza a decir: Señor, tú dijiste que el Señor Jesucristo había venido para darnos vida y vida en abundancia. Tu palabra dice que por sus heridas en la cruz del Calvario yo he sido sanado. Su palabra dice que yo soy templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se enferma, el Espíritu Santo no se intimida, el Espíritu Santo no camina en temor. Soy templo de Dios, soy casa de Dios, camino de esa manera. Uno hace la palabra de Dios una promesa en la vida de uno, pero uno tiene que decidir qué tiene más valor: la palabra o las noticias. Y lo último, de acuerdo a ese libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, en el versículo 36, leo del 34 al 36. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Recuerden, Dios oye la forma como estamos hablando. Y dice el versículo 36: excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Lo último que uno tiene que hacer para vencer este gigante del miedo es cultivar una relación más cercana con Dios. Una relación más cercana con Dios. Termino con este pasaje de Primera de Juan, del capítulo 4, versículos que hemos leído en otra ocasión. ¿Cuántos tenemos aquí el amor de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuántos tenemos el amor de Dios sobre nuestras vidas? Pregúntale a alguien a tu lado y pregúntale: ¿tienes el amor de Dios sobre tu vida? Una vez más, pregúntale: ¿tienes el amor de Dios sobre tu vida? ¿Qué te respondió esa persona? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo esa persona? Que sí. Estamos claros, ¿verdad?, que tenemos el amor de Dios. La Biblia dice: el amor de Dios ha sido derramado sobre vuestros corazones. Y termino leyendo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Miren lo que dice. Todos los conocemos ese pasaje. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Por eso les pregunté: ¿cuántos aquí tenemos el amor de Dios? Ahí dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Miren lo que causa el temor.
Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor.